La decisión de la localización de la planta es muy importante a la hora de determinar su éxito o su fracaso. Entre otros factores a considerar, la localización de la planta requiere un planteo a largo plazo sobre cuál va a ser la ubicación definitiva de la planta. También se debe analizar el mercado, la mano de obra, el origen de las materias primas y las posibles fluctuaciones que pueda tener el entorno de esta. Importancia de la localización de las plantas. Bueno, la localización de las plantas hace referencia al lugar elegido por una empresa en la cual debe situarse y desarrollar toda su actividad productiva. Es decir, es el emplazamiento de todos sus factores de producción y de todos los productos que se obtendrán. Por otra parte, una de las importancias más relevantes de la localización de la planta es que nos ayuda a seleccionar o a tener un lugar adecuado y optimizado para sus instalaciones, de manera que favorece el desarrollo óptimo de toda su producción y ayuda a reducir costes de producción. Eh, Cabe mencionar que lo que nos quiere decir este contexto es que para buscar un buen lugar en donde promocionar nuestros productos, se tiene que analizar el lugar, es decir, de que si el lugar es el adecuado en la cual yo pueda ofrecer mi producto, donde pueda producir mi producto, ya que pues ese es el que marcará el futuro de la empresa, en la cual implica de toma de decisiones adecuadas, por la cual se debe que tomar las decisiones más apropiadas para este caso, de manera que si no se toman las decisiones adecuadas, pues de la planta, el lugar de la planta pues puede hacer que sea menos productivo y sea de más costo. Bueno, prosiguiendo con el tema de importancias de la localización de las plantas, bueno, es importante igual mencionar que la localización es un factor muy relevante para generar un proyecto o una empresa con un fin productivo, de manera que no solo se tiene que analizar el espacio, la expansión o la comodidad del lugar, sino que también se tiene que tener en cuenta que qué tipo de factores puede beneficiar a esa producción o a esa empresa, de manera que al implicar analizar una mejor localización puede tener algunas ventajas, y alguna de sus ventajas puede ser que cuente con trabajadores más eficientes, la empresa tenga una interacción más cercana con sus clientes, contar con los materiales y adecuados, a fácil acceso. Eso implica también de lo que viene siendo una localización de planta, de manera que se buscan factores de comodidad para poder alcanzar los objetivos de la empresa. Es por eso que es muy importante que cuando una empresa quiera tener una mayor productividad, debe tomar en cuenta el lugar de producción, por la que pues es un factor muy importante, ya que ese factor, dependiendo de la zona, es el que le va a generar mayor productividad. Un proyecto y sus etapas. Un proyecto se podría definir como un conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que impone un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente determinado. Vale la pena revisar someradamente algunas de las etapas por las que pasa la vida de un proyecto, sin que ésta tenga en modo alguna
un carácter limitativo, simplemente es una forma práctica de ver la evolución natural de un proyecto. De acuerdo con nuestra experiencia, se puede considerar el nacimiento de un proyecto a raíz de una idea concebida acerca o alrededor de potencial de un producto o mercado. Después de un proyecto, en la localización de una planta se divide en dos. La primera, que es el nacimiento de un proyecto, y la siguiente etapa, que es el estudio preliminar o el estudio de factibilidad tecnoeconómica, de la cual estaremos hablando más detalladamente más adelante. Nacimiento de un proyecto. En esta etapa se está viendo el enfoque práctico, se visualizará una primera apreciación del potencial y características del proyecto involucrado. La información de esta etapa será superficial, pero permite apreciaciones de órdenes de magnitud que en caso favorable justifican el invertir trabajo y esfuerzo adicional para desarrollar el proceso, o así para adquirir. Para obtener mejor información relevante al desarrollo del proyecto, la localización en esta etapa juega todavía un papel muy secundario, dado que todo el esfuerzo por el momento está enfocado a definir factibilidad tecnoeconómica del proyecto. Evaluación preliminar o estudio de factibilidad tecnoeconómica. Empieza a definirse con más detalle y precisión diversos aspectos que tendrán eventualmente una gran trascendencia en la definición del lugar adecuado para instalar la planta. Aquí se empieza a conocer aquellas características trascendentales del proceso que pueden tener importancia en la definición de la localización. Los estudios de mercados definen una mayor precisión el volumen o tamaño de los mercados, su potencial de crecimiento, su distribución geográfica y, en fin, una serie de factores importantes para la justificación misma del proyecto, los que obviamente serán de vital trascendencia para la continuación y la suspensión de las actividades del mismo. En el estudio de la localización. En las etapas del estudio tenemos dos, la primera, que es la macrolocalización, y la segunda, que es la microlocalización. La macrolocalización consiste en determinar en qué lugar del país es más conveniente ubicar el proyecto, región, departamento o provincia. En la microlocalización, esa consiste en determinar el punto preciso dentro de la macrozona en donde se ubicará definitivamente el proyecto, empresa o negocio. Con carácter general, la decisión de localización trata de ubicar las instalaciones lo más cerca posible de las materias primas, de la mano de obra y de los mercados donde se van a vender los productos de la empresa. Sin embargo, existen otra serie de factores que deben ser considerados a la hora de seleccionar la ubicación más adecuada para una nueva instalación. Según Javier Miranda González y Sergio Rubio en el año de 2005, estos factores se pueden agrupar en las siguientes categorías. Recursos humanos, disponibilidad y cualificación del personal. A la hora de optar por una localización, es necesario hacer una valoración de si existe suficiente mano de obra para desarrollar la actividad. Costes laborales. El coste de la mano de obra es probablemente uno de los factores más relevantes a la hora de optar por una localización concreta. La productividad de la mano de obra. A la hora de decidir la localización, no solo es importante valorar el coste de la mano de obra, sino también su productividad. Legislación laboral. Hace referencia a las cargas sociales, la flexibilidad del mercado laboral, regulación de la jornada, etc. Grado de sindicación. Este es el mayor o el menor grado de conflictividad laboral. En ese sentido, las empresas huyen de aquellas localizaciones donde la presión sindical sea mayor. Y disponibilidad de vivienda y la calidad de vida. Es necesario hacer una valoración de la existencia o no de viviendas suficientes para alojar a los colaboradores de la empresa. Entorno local. El clima. Las regiones con condiciones climatológicas favorables representan un atractivo especial para la localización de las instalaciones, la cultura y el idioma.
En algunas ocasiones resulta difícil adaptarse a la cultura y costumbres de determinados países, así como a la necesidad de hablar otros idiomas, lo que dificulta el buen funcionamiento de la empresa. Y legislación medioambiental. Algunas empresas trasladan sus actividades más contaminantes hacia países cuya legislación en ese sentido es más permisiva. Infraestructuras. La primera es de comunicación. Cada vez es más necesario disponer de conexiones de cable y de vía satélite en calidades óptimas, por lo que es preciso tener en cuenta este factor, sobre todo en aquellas empresas que deciden localizar sus instalaciones en países en vías de desarrollo. Y de transporte, se deben buscar localizaciones con buenas redes de transporte, tanto por carretera como ferroviario, marítimo o aéreo. Recursos materiales, disponibilidad y coste de las materias primas. Las empresas tienden a localizarse en aquellas áreas cercanas a las materias primas para evitar su transporte y con ello los costes. Los proveedores. Es necesario valorar si existe o no un número suficiente y competitivo de proveedores que garanticen los suministros a bajo coste. Y fuentes de energía. Es importante garantizar la fiabilidad del suministro energético para que la planta de producción pueda funcionar en condiciones óptimas. Factores vinculados al producto. Proximidad al mercado potencial. Una localización de la planta de producción cercana al cliente favorece de manera significativa la capacidad para atender en mejores condiciones sus necesidades, reduciendo el tiempo de entrega. Actitud de la competencia. Por lo general, la empresa trata de buscar ubicaciones donde la intensidad de la competencia sea menor. Sin embargo, en algunos sectores resulta de interés situarse en las proximidades de los competidores, produciéndose las denominadas economías de aglomeración, que son aquellas que se derivan al establecerse en un mismo lugar o en una área geográfica reducida. Es necesario para las empresas estudiar y analizar el sistema de capacidad que puedan implementar. Todo esto con el fin de abarcar la mayor cantidad de demanda, optimizando las utilidades para la empresa y con el tiempo considerar la posibilidad de expandirse para poder aumentar su mercado y brindar un mejor servicio de calidad y satisfacción de necesidades a la mayor parte de la población consumidora del producto.